Buenas, nosotros somos el grupo 1, que está compuesto por Gabriel Suero, Priscila Rubio, Génesis González, Isayani Figuereo, Antonio Alcántara y Yasmilka de la Cruz. Nuestro profesor, Santiago Cayur, de Historia de las Civilizaciones 2. Le vamos a estar hablando sobre el medievo de la modernidad, sobre la imprenta, el pensamiento humanista, el método experimental, la educación y las universidades, la creación intelectual y el cisma del catolicismo romano. Ahora pasamos con nuestro compañero Anthony, quien le estará hablando sobre el medievo en la modernidad. Del medioevo a la Edad Moderna. Es la transición de la Edad Media a la época moderna. Esta ficha histórica, a partir del siglo XV, cuando comenzaron a producirse transformaciones significativas en la vida económica, política, social y cultural de Europa Occidental, y que fueron modelando lo que se conoce como época moderna. Hubo una transición notable de lo que fue la Edad Media a la Edad Moderna. Estos son los hechos que marcan un antes y un después del medioevo a la Edad Moderna. 1. La caída de Constantinopla y con ellos el imperio de los bizantinos. 2. La invención de la imprenta. 3. El surgimiento del capitalismo mercantil. 4. El nacimiento del humanismo. Y 5. La ola del Renacimiento. La Edad Moderna. La Edad Moderna es el periodo comprendido desde el siglo XV al siglo XVIII y que se encuentra entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Podemos afirmar ciertamente que ese periodo fue considerado de intensos cambios. La era moderna tuvo inicio, según algunos historiadores, el 29 de mayo de 1453, fecha en que se registra la conquista turca de Constantinopla, pero no representa un consenso entre los historiadores. Otros estudios apuntan otras fechas para el inicio de la Edad Moderna, como el viaje de Vasco de Gama a las Indias o el viaje de Cristóbal Colón a las Américas. Su final acompaña la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789. Este periodo de la Edad Moderna está caracterizado por una etapa de grandes cambios, revoluciones y los cambios en la mente occidental. Estos cambios económicos, científicos, sociales y religiosos dieron origen al sistema capitalista. Buenas, reitero, mi nombre es Yasmilka, yo le voy a estar hablando sobre la imprenta. La imprenta es un método mecánico destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, tela u otros materiales. Aunque ya existía algunos ejemplares o parecidos a una imprenta, se declara a Johann Gutenberg como el padre de la imprenta. Johann Gutenberg nació en Maguncia, Alemania, hacia los 1400. Este fue considerado el padre de la imprenta y su padre era comerciante y la madre trabajaba como tendedera. A raíz de una apuesta, la máxima de Gutenberg sería demostrada que esta podía realizar una copia de la Biblia en menos tiempo del que le llevaba a hacerlo a los monjes copistas, que eran en ese tiempo los que se encargaban de redactar todo, o sea, de copiar. Entonces, él hizo una apuesta con los monjes y les dijo que él apostaba que su imprenta realizaba el trabajo en menos tiempo que la de él y que esta quedaba en más calidad. Y él ganó la apuesta y por eso se declaró el padre de la imprenta. Siguiente, por favor. El impacto en la historia. La irrupción de la imprenta en la Edad Media supuso una revolución. Los libros podían copiarse con una rapidez nunca antes vista y su impacto fue incalculable. La historia moderna sería inconcebible sin la invención de la imprenta, ya que su uso cambió por completo la cultura occidental y posteriormente la historia del mundo.
Una vez el copiado de libros pasó a ser realizado por las imprentas, estas se regían por los temas que más se solicitaban e imprimían por encargo. Una vez superada la censura previa, había libertad para imprimir libros de distintas temáticas y este círculo se fue abriendo con el paso de los años. Ya una vez que la iglesia y las monarquías absolutas perdieron el control de lo que se imprimía, la difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión establecidas corrieron toda Europa mediante estos libros. Hola, mi nombre es Génesis González y les estaré hablando sobre el humanismo. Bueno, el humanismo fue un movimiento o una corriente que se desarrolló entre el siglo XIV hasta el siglo XVI. Se reconoce como una corriente intelectual en el cual el ser humano está representado como el centro del universo. Además, se empieza a analizar y a explicar la realidad desde el raciocinio humano. El humanismo necesariamente no significaba ateísmo. Sin embargo, se empezó a tener más confianza en las capacidades humanas y se empezó a ver la razón como un valor supremo y por lo tanto una manera de relación con Dios. Se tenía confianza en Dios, pero también en el hombre y sus capacidades. En el arte y la literatura humanista, en el humanismo se desarrollan las artes en un renacer de la antigüedad clásica de los antiguos griegos y romanos, en una búsqueda de la belleza idealizada del hombre y del mundo terrenal. En la literatura fue donde mayor se manifestó el espíritu humanista y se renovaron los temas eruditos, poéticos y los géneros de novela pastoril y picaresco y la versificación. Gracias. Buenas, mi nombre es Gravel Suero y yo voy a continuar hablándole acerca de lo que es el método experimental. Bueno, el método experimental surgió gracias a al gran avance científico que se vio en lo que fue a lo largo de esta época, donde este consistía en no solamente llevar el análisis de datos mediante un juicio crítico, sino aquí este se basó mediante la observación y la experimentación de datos. En esto se basaban que para llegar a la conclusión de algo o para saber si algo estaba bien concluido, no, para saber si lleva a la conclusión de algo o para comprobar algo, tenía que hacerse este método experimental o método científico, donde el primer paso era la observación. Se observaba y se analizaba. En esto era básicamente que se basa este método en lo que es la observación, la experimentación, para poder comprobar las hipótesis dadas. Esto en un principio no estaba bien aceptado, ya que querían aceptar más lo que era un método filosófico, pero llegó un momento en el cual decidieron o dijeron que estos métodos serían buenos que se unieran, tanto lo que era análisis de datos, tanto como la observación y la experimentación. Puede pasar. También están lo que fueron los aportes astronómicos. Cabe decir que lo que fue la astronomía en el Renacimiento dio un gran salto, ya que aquí varias personas fueron partícipes en lo que fue una gran evolución en varios descubrimientos que ayudaron a la humanidad, a las civilizaciones, al mundo occidental, a poder comprender mejor lo que es el universo. Podemos empezar con el que fue Nicolás Copérnico, que puso su teoría acerca de que la Tierra o de lo que los cuerpos del universo, las personas antes, se reflejaba más en lo que era el movimiento de la Tierra, alrededor, lo que eran los movimientos del universo alrededor de la Tierra, pero Nicolás Copérnico puso lo que eran los movimientos del sistema solar alrededor del Sol. Esta teoría no fue muy bien aceptada y más adelante, cuando Galileo Galilei descubrió el telescopio, pudo comprobar esta teoría y se pudo presentar ante el mundo científico occidental y fue acertada.
Otros descubrimientos, otros aportes astronómicos de esta época fueron de Isaac Newton, que estableció la ley gravitacional del universo. También tenemos a Johannes Kepler, que realizó su teoría acerca de la órbita elíptica. Cabe recalcar que la astronomía en estos tiempos, antes de llegar a esa época, se tenían unas creencias. Luego de llegar a esta época y asentarse varias teorías, varias declaraciones, varias investigaciones, la astronomía dio un gran giro y se vio de una manera diferente y fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día. Lo que más conocemos de la astronomía se planteó en esta época. Buenas, mi nombre es Isayani Figuereo y les estaré hablando acerca de la educación, las universidades y la creación intelectual. La educación en la Edad Moderna se desarrollaba en conjunto con el feudalismo, puesto que existía la educación de la formación feudal y la educación en el apogeo del feudalismo. Estas dos tuvieron distintas características. Por ejemplo, en el caso de la educación de la formación feudal, esta se ubica entre el siglo V y el siglo IX, inicia con las invasiones bárbaras y la concentración de las propiedades o territorios en manos de los señores feudales. Esto se caracterizaba debido a que una de sus mayores influencias era la Iglesia. Esta tenía influencias políticas, sociales y económicas. Además de esto, esta pudo mantener la hegemonía política, social y económica, además de la cultural, teniendo un gran dominio en el poder. La educación en la formación durante el apogeo del feudalismo se sitúa entre el siglo XI y el siglo XIV. Esta se dio debido a la destrucción del Imperio Romano por mano de los bárbaros. Estos cambiaron la educación clásica por la educación guerrera. Esta decisión la tomó el emperador romano, el emperador del Imperio Carolingio, Carlos Magno, y convirtió la educación como obligatoria. Consecuente con esto, también reorganizó el sistema educativo en la época. Además, esto desató varios conflictos sociales o movimientos. La creación intelectual se puede denominar o definir como el proceso o el paso del universitario a lo humanista, debido a que los intelectuales desempeñaban el papel de docente, además de pensadores al mismo tiempo. Este fue un gran periodo de cambios, dado que por la llegada del humanismo se produjo la desaparición del intelectual medieval al negarse a su condición privilegiada. Algunos de los intelectuales más importantes de la época fueron Tomás de Aquino, San Agustín y Anicio Manlio Torcuato. Continúo con mi compañero. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la Reforma Protestante y los principales actores que se pudieron ver involucrados en esto. Es importante saber que la Reforma fue un movimiento religioso que se dio en Wittenberg, específicamente en la iglesia de esta ciudad, en Sajonia, en la actual Alemania, en el año 1517 específicamente, siglo XVI. Su impulsor fue el monje y teólogo alemán Martín Lutero, el cual clavó en esta puerta de este templo sus 95 tesis, las cuales planteaban todos aquellos elementos que él consideraba debían reformarse del sistema religioso que existía en toda Europa en pleno siglo XVI. Su principal motivo fue el sistema de indulgencias, en conjunto con todos los otros elementos, pero este fue uno de los principales detonantes, ya que conviene mencionar que este sistema consistía en que las personas podían pagar impuestos o hacer trabajos y pagar dinero, grandes cantidades de dinero por sacar para prevenir que estén en el purgatorio en el futuro, porque las creencias que habían entre la muerte y la vida era que si tú podías ir al cielo
o al infierno, o podías estar en un limbo en el cual tú podías durar muchos años, el cual era el purgatorio. Entonces tú podías pagar antes de tu muerte para disminuir la cantidad de años que tú tuvieras en el purgatorio en el futuro. Y también tú podías pagar por almas que habían muerto y que tú querías que no estuvieran en el purgatorio durante mucho tiempo. Lutero consideraba que este tipo de sistema que mezclaba lo económico con la fe y la vida de las personas más allá de la tierra era algo totalmente irreal, y por tal razón entonces decidió elevar la voz y rebelarse contra la Iglesia Católica. Los principales elementos a los que se oponía la Reforma Protestante era a las indulgencias, al dominio del papado como representante de toda la comunidad cristiana, y también quería retomar las raíces del cristianismo primitivo. Denunció la corrupción y la falta de los sacerdotes y la falta de fe de los sacerdotes católicos, y también propuso el regreso de la Biblia como la principal arma que puede tener un cristiano para vivir su fe sin la presencia de sacerdotes o papas que lo dirijan. Esta reforma dividió el mundo cristiano en dos, además del cisma de la Iglesia Ortodoxa y Católica. Este fue un fraccionamiento del cristianismo ya presente en el siglo XVI. Y representó un gran empuje para futuras corrientes religiosas también que se encuentran dentro de la categoría del de ser protestantes. Continuamos. Aquí tenemos dos ejemplos de doctrinas derivadas del protestantismo. Tenemos el calvinismo, el cual está a cargo de Juan Calvino, el cual también estuvo al lado de Martín Lutero al momento de la Reforma Protestante. Básicamente el calvinismo es similar a la Reforma Protestante de Lutero, lo único que es más radical, ya que este no limita la fe a la Biblia, sino únicamente a Dios, y critica la Eucaristía y los símbolos que representan a Dios en el mundo cristiano. Y por último tenemos el anglicanismo, el cual es otra corriente importante que surge en Inglaterra. Esta tiene una particularidad, ya que surgió a raíz de que este rey, Enrique VIII, tuvo unas diferencias con el papa de esta época, ya que él quería separarse de su esposa Catalina de Aragón para casarse con una marquesa de su palacio llamada Ana Bolena. Frente a esto, el papa negó la anulación de su matrimonio y por esta razón él se autoproclamó líder de la religión cristiana en Inglaterra. Es diferente al calvinismo y a la Reforma Protestante, ya que no hubo cambios de la doctrina y de las prácticas cristianas, sino que fue simplemente una división entre la Iglesia de Inglaterra y el papado romano. Sin embargo, con el tiempo fue adoptando características del calvinismo. Bien. Hasta aquí nuestra participación en esta exposición. Esperamos que haya sido de mucho provecho. Es cuanto.